Estudiantes de la prepromoción, quinto E, una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Tema número 5, funciones trigonométricas de un ángulo agudo. El anterior tema que habíamos trabajado era funciones trigonométricas de un ángulo general. Comencemos con el siguiente problema, lo cual dice: ¿cómo podemos calcular la altura de este edificio cuando el sol se ha elevado 38 grados sobre el horizonte y además este edificio está proyectando una sombra de 30 metros? La función trigonométrica que nos va a ayudar a calcular la altura es tangente de 38 grados. ¿Y qué dice la función tangente? Dice: tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el anterior tema hablábamos de la siguiente manera: ordenada sobre abscisa. Noten que es lo mismo, solamente ya vamos a utilizar otras palabras. Entonces, tangente de 38 grados es igual a cateto opuesto h dividido entre cateto adyacente, 30 metros. Como nos pide calcular la altura, despejamos h. h es igual a tangente de 38 grados. Como 30 está dividiendo, se viene a multiplicar 30. Estos datos los vamos a introducir en nuestra calculadora. Vale decir, tangente de 38 grados, cierro paréntesis, ¿por cuánto hay que multiplicar? 30 metros, en este caso solamente 30. Ahí está, voy a redondearlo con los dígitos, 23.44 metros. Corregimos, 23.44 metros. Entonces, para hacer estos cálculos, lo que vamos a aprender es las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Vamos con... Acá tenemos dos triángulos rectángulos. En este triángulo rectángulo, el lado más largo se llama hipotenusa, mientras que estos dos lados se llaman catetos. Pero con relación al ángulo tita, al ángulo agudo, este lado se llama cateto adyacente, como está en su frente, cateto opuesto. Acá tenemos otro triángulo rectángulo, ángulo A, ángulo B, ángulo C. El ángulo C es igual a 90 grados, mientras que los lados A, B, C van a ser las longitudes de los lados, y noten que está denotándose con letras minúsculas, A mayúscula, su opuesto, A minúscula. Ahora, el lado A es cateto opuesto al ángulo A, mientras que B es igual a cateto adyacente con relación al ángulo A, mientras que C directamente se llama hipotenusa. Seguimos. Acá tenemos las 6 funciones trigonométricas. En el primer recuadro tenemos las funciones trigonométricas principales y en este otro lado las funciones trigonométricas recíprocas o inversas. Algo importante que debo recalcar es lo siguiente, que deben saberse de memoria el orden, es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Es fundamental que sepan ese orden, pero acá dice seno del ángulo A. Vamos a trabajar con este ángulo. Si aquí dijera alfa, entonces aquí también alfa. Entonces, para todos, A, ángulo A. Vamos con la primera función trigonométrica, seno. ¿Qué dice? Seno del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. Vale decir, seno del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C, A sobre C. Función coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Coseno del ángulo A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Y vamos para la función tangente del ángulo A. Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B, A, B. Ahora vamos con las funciones inversas. Función cotangente del ángulo A es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, B sobre A. Vale decir,
función cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, B sobre A. Y vamos con la función secante del ángulo A es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Es decir, secante del ángulo A es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, C sobre B, C sobre B. Y finalmente tenemos la función cosecante del ángulo A es igual a hipotenusa dividido en el cateto opuesto, C sobre A, C sobre A. Entonces, con un poco de práctica, poco a poco de estas 6 funciones trigonométricas nos vamos a apoderar. Pero lo que les recomiendo es que esto te sepas de memoria. Otro aspecto que te va a ayudar bastante es el siguiente truquito. La palabra, memorizate la palabra SOHCAHTOA. Miren cómo está escribiendo. SOHCAHTOA. Y aquí lo complemento con H y aquí también con H. Miren, SOHCAHTOA. HH. ¿Cómo nos ayuda esto? Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y luego tú ya sabes, ¿no? Seno, coseno, tangente, luego viene la función cotangente, luego viene la función secante y la función cosecante, ¿no? De tangente su inversa es cotangente, de coseno la función inversa secante y de seno la función cosecante. Solamente lo inviertes eso y ya está. Otro que puedes utilizar es también lo siguiente, no vas en este sentido, vuelves en este sentido. A ver, coca, coca, hip hip, coca, coca, hip hip, ¿no? Acá esto es seno, esto es coseno, esto es tangente, esto es cotangente, esto es secante y esto va a ser cosecante, ¿no? Entonces, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y de esa manera. Entonces, estimados estudiantes, solamente les pido que por favor practiquen, perseveren y van a ver que en poco tiempo van a dominar.